Bueno, yo creo que nuestro querido Carlos M. Luis ha abierto una zona polémica. Yo estoy investigando precisamente la relación entre Virgilio y Lezama a partir de un estudio que no he terminado, porque cada día descubro más cosas sobre La isla en peso, un poema que, como ustedes saben, aparece en 1943, pero que, según todo indica, aparece, es decir, Virgilio lo escribe en 1942. 1942 es un año decisivo para Virgilio, es el año en que escribe Electra Garrigó, que, como ustedes saben, no se representa hasta 6 años después, pero la escribe, está ahí el manuscrito, en el 42. Y en el 42 es que escribe el que para mí, y esa es la fundamentación que tuve la oportunidad un poco de esbozar en el evento que organizó, maravilloso, que organizó Matías Huidobro aquí en Miami, para mí es el poema más representativo, representativo en el sentido de la historia de las ideas, de la cultura cubana en el siglo pasado, en La isla en peso, donde la relación no es con Aimé Césaire. Ya en ese año, en el 42, ya Virgilio leía francés, es decir, no tuvo que esperar la traducción de Lidia Cabrera para leer el poema de Césaire. Ya él y el hermano, ese es otro tema fascinante, que es se habla de la presencia de Sartre en los 50, no, la presencia de Camus en los 40. Ya Virgilio en los años principios de los 40 leía a Camus y estaba mucho más cerca de Camus que de Sartre. Voy a leerles unos apuntes muy rápidos sobre la amistad entre Virgilio Piñera y Lezama. Solo voy a leer algunos fragmentos. Este texto debe aparecer en estos días en Diario de Cuba, va a aparecer también en la revista Carátula, la revista que dirige Sergio Ramírez en Managua. Esta es una versión quizás muy politizada, para mí poética y política, como para los griegos no son dos zonas aisladas, son una sola. Y comienza así el primer párrafo. Ahora mismo los dos se burlan, junto a Opiano Licario, de las cotorritas intelectuales que aún aplauden a los hermanos Castro, que, como se sabe, quedarán en los diccionarios del siglo XXII como, cito, dictadorcitos caribeños de la época de Virgilio Piñera y José Lezama Lima. Esto es un regalo que yo le hago a un evento que comienza el martes en La Habana, dirigido por Antón Arrufat. Ahora mismo oyen la última travesura estelar de Reinaldo Arenas. Lezama se tapa la boca para reír. Virgilio se quita los espantosos espejuelos de aros negros. Ríen, ironizan, desprecian. Establecer este paralelo puede contribuir, el paralelo entre las dos poéticas, entre la poética que representa un poco Virgilio y la poética que representa a Lezama. Establecer este paralelo puede contribuir a que nuestros esfuerzos por darle sentido a los rumbos de la literatura en el mundo de hoy, que forma parte de nuestro individual afán de sentido, vea en las paradojas entre poéticas no un enfrentamiento irreconciliable, sino un dialéctico juego enriquecedor, válido también, por cierto, para los sentidos políticos de Cuba o de cualquier país donde los derechos humanos sean vistos como ovnis. Apenas 2 años le llevaba Lezama, 1910, a su iconoclasta amigo Virgilio Piñera, 1912. Apenas mediaron 3 entre la muerte del entonces oficialmente proscrito Lezama, 1976, Lezama muere en agosto del 76, 9 de agosto, y la del entonces también oficialmente proscrito Virgilio, 1979. Estaba jugando canasta, según tengo entendido, me han contado, en el apartamento de un actor de Enrique Santiesteban, en el retiro médico, y ahí le da un infarto. Es Enrique Santiesteban el que se lo lleva en el carro para el Instituto de Cardiología y muere en el camino. Es por decirlo rápido, la historia. Él vivía muy cerca, él vivía en 27N, era donde tenía el apartamento, en el mismo edificio donde tenía un apartamento Pepe Rodríguez Feo. Ahí fue la última vez que yo lo vi y lo saludé de lejos. Aquí hago una anécdota de la última vez que coincidimos, que hablamos, que fue en la cola
en Infante y San Lázaro. Vendían un café aguado de ese, café de chícharo de ese, y Virgilio andaba siempre con un pomito. Él tomaba mucho café, fumaba mucho, y andaba con un pomito que parece como de eso que usan para los análisis médicos, ámbar, con eran unos pomitos ámbar con la tapa así, y siempre lo llenaba de café en esa cola de Infante y San Lázaro, y ahí se lo llevaba para seguir fumando, ¿no? Al celebrar el centenario del dramaturgo, una comparación entre sus poéticas, desde los textos y con referencias a la turbulenta relación amor-odio, lo que decía ahora Carlos M. Luis de la relación amor-odio entre ellos, puede contribuir a una historia de la literatura cubana que no sea algodonosa, como llamar a Virgilio a la escrita por Cintio Vitier sobre Emilio Vallagas. Esto es cuando Cintio, después que muere Vallagas, Cintio hace la primera edición de las poesías completas de Vallagas. Es un trabajo enorme, y Virgilio publica en Ciclón una crítica a esa edición, a ese prólogo, y lo tilda de crítica algodonosa. Esto es anterior a la conferencia que cita Carlos de Lo cubano en la poesía, la del Liceo. Ilustra además cuán tensa, compleja y por qué no divertida puede ser la amistad entre dos vigorosos talentos artísticos. Las primeras evidencias del paralelo se remontan a los años 40 del pasado siglo, pero antes hay que esclarecer un fuerte equívoco cometido por algunos críticos de teclado ligero, como solía decir Lezama. El agón literario de entonces, en las revistas que preceden a Orígenes, 1944, es decir, las anteriores, no era entre los que después sí se enfrentarían, es decir, entre los escritores entonces muy jóvenes, para suscitar debates filosóficos de corte metafísico, polémicas sobre la agridulce cubanidad, ese limbo tan manoseado, y mucho menos esperanzas en una revolución salvadora del país con Mesías refulgente. Es absurdo suponer que Cintio Vitier, 1921, Eliseo Diego, 1920, y Fina García Marrús, 1923, La Paloma de Hierro, hoy la única sobreviviente, y tal vez Gastón Vaquero, 1914, autor del inmortal epíteto a su amiga Fina, La Paloma de Hierro le puso Gastón, ya representaban la poética política que un poco a la ligera se identifica como teleología insular, con Lezama, punto debatible de Espolón de Proa. Cuando se funda la revista Escuela de Plata, 1939, Verbum, 1937, fue un primer intento poco definido. Verbum fue la revista de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad, que Lezama convirtió en una revista literaria, pero que era la revista de la Escuela de Derecho. Inclusive aparecen ahí textos de profesores de la Escuela de Derecho que no tenían nada que ver con... Bueno, ustedes saben que Lezama después su primer trabajo fue en el Castillo del Príncipe, atendiendo a los presos. Aquello debe haber sido algo enloquecedor. Imagínense, un preso consultándose con Lezama cuestiones de cómo salir de la cárcel. Debe haber ido para Mazorra directo, aquellos pobres presos. Cuando se funda la revista Escuela de Plata, Cintio tenía 18 años, Eliseo 19, Fina era una adolescente de 16, y Lezama era un apuesto joven de 29, Gastón de 25, Virgilio de 27. Los otros dos fundadores de Escuela de Plata, el pintor Mariano Rodríguez y el crítico de arte Guy Pérez Cisneros, también gozaban de una banera juventud por la calle del Obispo, mientras se burlaban de los políticos de turno. El agón entonces, como es lógico, era con los poetas mayores en edad, pero casi coetáneos, sobre todo con aquellos distantes en su modo de ver la realidad cubana, la cultura humanística, las vanguardias literarias. Era con la revista de Avance, 1927-1930, muchos años después, puede leerse en la polémica que sostuvieron Jorge Mañach y Lezama
en la revista Bohemia entre septiembre y octubre de 1949. A la vez era la necesidad de establecerse, individualizarse respecto de aquellos poetas donde reconocían talento artístico, no simple popularidad radial. En la época había algunos poetas que eran muy populares, pero por la radio, o reconocimientos oficiales de poeta nacional. Algunos le habían dado ese título de poeta nacional. Bueno, se lo dieron a Bonifacio Bien, a Agustín Acosta, y después se lo dieron, como ustedes saben, a Nicolás Guillén. Pensaban en Nicolás Guillén, Emilio Vallagas, Eugenio Florit, Mariano Brull, aunque siempre los que después serían conocidos como origenistas mantuvieron una relación amistosa y hasta admirativa con las voces poéticas precedentes, sobre todo con Vallagas, 1908. Esto es un dato que a veces se olvida. Vallagas solamente era 2 años más joven que Lezama. 4 años, es de la misma generación biológica que Virgilio. Algunos críticos nos dicen, caramba, pero señor, mire la fecha de nacimiento. Y estamos en la juventud, estamos en los años 40, tenían 20 años, 22, 24, 26 tenía Emilio Vallagas. Y en este sentido, obsérvese que Lezama solo era 2 años más joven que el poeta de Elegía sin nombre y de Nocturno y Elegía. Ya se habían publicado poemas ya publicados en ese entonces. Como ciertos aligerados prefieren sobreponer sus opiniones a las evidencias, relativizar interesada o ignorantemente los hechos, recordemos que estos 2 poetas de la promoción, no digo generación, inmediata anterior, publicaron en Orígenes. Sin embargo, nos falta un estudio. Este es un tema interesantísimo y no existe. De este tema sí no existe. Un estudio de la relación entre Vallagas y Piñera, y Virgilio Piñera. Hay 2 ensayos, como ustedes saben, de algunos de Piñera, pero no hay ningún estudio sobre ello.